Estamos aquí abriendo la cámara de Max Model y nos va a dar aquí Tunante sus impresiones, sus primeras impresiones, a pesar de no haberla probado todavía. De hecho, es la primera vez que la abrimos y la vamos a montar ahora. ¿Qué te parece, Tunante? Pues parece que está bastante bien hecha, la verdad. Habrá que probar cómo funciona el sistema este de 2 partes, como las nuevas ICS, que también lo llevan en sus cámaras. Y nada, vamos a ver qué tal resultado da. En principio la ruedecita de ajuste está bastante durita, para que no se desajuste sola. Y parece bastante precisa. En principio, si todo va bien, no tendría por qué ir mal. Bueno, así a priori la verdad que el material de construcción parece bastante bueno. ¿Qué más cositas nos trae la caja? Pues la caja trae un muelle para darle tensión desde el cañón. No como otras, por ejemplo, que llevan el muelle aquí arriba y tienden a doblar un poquito la cámara. Trae el C-clip para asegurar el cañón, que viene súper duro. Que no hay mucho que destacar, la verdad. Bueno, un clip. Vale, corriente. Trae una pequeña junta tórica, que ahora en breve descubriremos para qué sirve. Y trae un anillito para asegurar el cañón y que no tiemble con respecto a la cámara. Como le vamos a poner un Modify, seguramente no lo vayamos a usar. Pero quizá en otros cañones es interesante. Vale. Y aparte de eso, trae una pequeña bolsita en la que vienen otras levas. Viene una leva de ajuste directo, que no es como esta, que tiene 2 piezas. Esta va directamente a la goma. Y trae otra con un pequeño nub, que ahora veremos para qué puede servirnos. Y nada más. Perfecto. Vale, pues ya hemos desmontado la cámara así en primera instancia y hemos visto que hay diferentes tipos de levas, diferentes tipos de nub, pero que funcionan de una manera diferente, ¿verdad? Sí. La leva que trae de serie montada la cámara es esta de aquí, que es un poquito más corta que la otra que viene. Si podemos darle la vuelta hoy. Ahí. Esta superficie es mucho más cortita que este. Voy a ponerlo ahí la cámara para que se vea. ¿Vale? Este sería el adicional, por así decirlo. Este es el que viene dentro de la caja. Y este es el que viene de serie montado. Ambos, tanto este como este, tienen la misma forma. Lo único que varía es la longitud de lo que sería la acción directa sobre la goma. Esto aquí en medio no va colocado ningún tipo de nub. Esto es una acción directa. Además, ambas piezas traen una pequeña goma naranja. Esta, que es la que viene montada de serie, no trae un agujero en medio, por lo que será un poquito más dura. Y esta, que es la que es más ancha, sí trae esa misma goma, un agujero en medio. Supongo que porque será más blandita. Y poquita cosa más. Ahora que hemos sacado la otra leva, que va enganchada en la cámara, con este tornillito. Si comparamos con la leva adicional que lleva, que es la que hace acción junto con un nub, si esta vez de tipo normal, o un H, o un Diablo, esta sería la leva para poder meter ese tipo de nubs, y esta, que sería la que hace la acción combinada con estas 2 piezas, trae puesto el muellecito que tendrás que cambiar en el caso de que quieras usar la otra. No trae un muelle adicional, así que hay que cuidarlo. Pues aquí tenemos la cámara de serie con una configuración de nozzle y goma hecha aquí en Ítaca. Y nada, ahí va a ver cuánto da de FPS. Toma. Perfecto, 10 disparos. Ahora vamos a probar con la cámara Max Model y a ver cómo comprime y cómo se comporta. Ahora mirad ahí cómo quedan las bolicas de chulas. Y vamos a ver cómo va en crono. Está el hop a 0, que veis ahí el cerito de puta madre. Y vamos a ver ahí el Croninson, dale. Suficiente. Madre mía. Dios. Cómo suba,
Cuéntame, ¿qué estabas diciendo de las ventanitas estas transparentes? ¿Para qué son? ¿Para qué son? ¿Por qué tiene ventanas transparentes? Esta ventana transparente, yo imagino que aparte de para poder poner la versión con el tracer, que es un LED que ilumina directamente las bolas por estas dos ventanitas, aparte, estas dos ventanitas son un puntazo porque se ve cómo has dejado la goma colocada dentro de la cámara. Es decir, en caso de que se hubiese arrugado la cámara, como nos ha pasado montándola, que aquí arriba ha pellizcado un poquitín la goma, le pasa a todas las cámaras, o muchas, cuando le metes gomas gordas, no sea... hemos podido comprobar que está bien montada gracias a las ventanitas. Inconscientemente, sin siquiera... Al ir a mirarlo, inconscientemente nos hemos dado cuenta de que se ve por ahí perfecto. Y que casa a la perfección. Ahí lo veis perfecto, casa perfecto. Madre mía. Vale, ahora que tengo aquí la cámara te voy a preguntar, ¿para qué sirve esta cosita negra que tengo aquí abajo, que voy a señalar con el dedo, y los dos muelles esos que están ahí fuera? ¿Para qué sirve? Esto no sé lo que es. Esto imaginamos porque todavía no lo hemos montado, pero servirá para dejar las bolas dentro de la cámara. Cuando quitas el cargador, esas 5 bolas molestísimas que caen cuando quitas el cargador, supongo que si metemos aquí una bola, no cae. No cae. Cuando metamos un cargador o manualmente, cuando queramos sacarlas, presionamos la palanquita y caen las bolas. De hecho, creo que tiene una inscripción puesta detrás, ¿no? Ahí pone. Sí, de hecho... Si no me da el reflejo. Vale. Push to release the BBs, ¿vale? Así que lo pone ahí. Bien clarinete. Y los dos muelles, que veo ahí uno un poquito más largo y uno un poquito más corto. Y ambos muelles son, pues, para lo que hemos comentado antes, combinado con este muelle central, que se coloca por aquí y cae directo a la cámara, que iría directamente apoyado sobre el cañón externo. Sirven para darle tensión a la cámara hacia atrás, para que nunca quede ninguna holgura entre lo que sería el gear, que iría directamente aquí, y lo que sería la cámara. Muchas veces se producen fugas porque la cámara no está bien pegada a la cámara. La cámara no está bien pegada al gearbox. Hemos entendido. Por eso muchas veces tenemos que ponerle un poquito de velcro a la entrada del cargador, en lo que sería el lower receiver. Muchas veces tenemos que poner un poquito de velcro para que la cámara, al tú meterle el cargador, se quede más pegada hacia atrás y comprima mejor con el gear. A veces también suceden problemas de alimentación, en fin, son problemas que solucionamos. Todas las cámaras del mercado traen o bien este soporte para el muelle o bien este. Yo creo que no es necesario combinar los tres simplemente con el central, y a lo mejor con la ayuda de este pequeñín que hay aquí se quedaría perfectamente centrado. Ahora, ¿se pueden dejar los tres? Sí, se pueden dejar los tres, pero entrará mucho más duro el gear. Puedes combinarlo como quieras. Bueno, eso veremos a ver ahora en las pruebas de tiro cómo funciona. Bueno, chicos, y que sepáis que en Max Model tenéis dos tipos de cámaras, la Sport y la Modo Pro, que básicamente las diferencias que podemos encontrar simplemente es esta leva de aquí. Esta también lo tiene, y supongo que sea según para qué gearbox o tal funcionará mejor o peor. Sí que es cierto que esto queda un poquito más estético y más guay, pero esto al fin y al cabo hace su misma función. El único inconveniente que hemos encontrado aquí en la tienda es que cómo sacar las bolas si no se caen, se quedan aquí dentro, ¿cómo las sacas? ¿Tú cómo las sacarías, Tonante? Claro, el problema es que si tú por ejemplo estás usando 0.28 y vas a pasar crono, las 4 primeras bolas son 0.28. Pues es lo que has usado anteriormente. Para hacer trampas. Las trampitas. Dios. Y esto lleva aquí un muellecito que es súper chiquitín. Ahí se ve de lujo. Vale, pues este muellecito no hay ninguna manera humana de poder sacar las bolas en el caso de que hubiese 4. Sin tener que desmontar la cámara. Petado. En esta sí que podemos hacerlo. Sí, en esta simplemente con mover la palanquita, la leva, ya salen. Pero en esta a lo mejor no me gusta la idea de que se tengan que quedar ahí las bolas. Aparte de que puede que haya un posible roce. En principio no debería haberlo. Porque es muy suave el muelle. Sí, ¿no? Pero... Puede pasar. Sí, la verdad es que me convence más ese sistema. Si la diferencia de precio no es muy grande, porque no lo sé, a lo mejor... Lo pondré por aquí en pantalla seguramente.
el precio de las dos. A lo mejor no merece la pena tanto comprar esta solamente por este accesorio aquí. Ya que vamos a lo grande, vamos con todo, ¿no? Con todo, eso digo yo. Porque además- Y cuéntame, perdona, José, que te corte, ¿qué es lo que nos ha pasado cuando hemos montado esta cámara en mi R15? Lo que ha pasado es que nosotros hemos montado un gearbox de Lonex que es un poquito más grueso de lo normal, y lo que ha ocurrido es que cuando metemos el cargador no engancha bien el cargador en el, bueno, lo que sería la leva para el cargador, no engancha. Hay que darle un pequeño empujón y podemos ver aquí que se ha marcado Se ve bien, un poquitín la leva. Hay dos maneras de solucionarlo: o bien limar esto un poquito, o bien limar la base del gear, que no me gustaría, No, negativo. o limar un poquito la uña con la que se sujeta el cargador dentro del lower receiver. Si lo dejamos un poco más bajo, no haría falta. Pero bueno, es simplemente detallar eso. Hemos tenido ese pequeño problema. Que bueno, ya comentaremos a ver cómo lo solucionamos. Bueno, Turante, cuéntanos qué nos ha pasado a la hora de montar la cámara, porque con este cañón Modify no acaba de cerrar el clip, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, ya había comentado yo antes que al tener este pequeño Lo que cilindrito de esta ampliación del cañón, no iba a casar bien el C-clip para cerrar la cámara. Así que hay que rebajar o bien esto o bien la cámara. Como en la cámara de G&G tenemos el mismo problema, hemos dicho, bueno, pues rebajamos un poquito y nos quitamos eso. Pues sale, dale caña. Bueno, chicos, pues ya tenemos la cámara montada y ajustada y no nos queda otra que hacer las pruebas de tiro. He de decir que tuvimos mucha mala suerte, porque el día nos salió bastante malo. Es decir, que el app del tiempo ponía que no iba a llover y que el tiempo era bastante moderado, pero bueno, para tirar las distancias que íbamos a disparar, que eran 35 y 50 metros aproximadamente, pues directamente dijimos, venga, va, las hacemos. Las bolas se veían afectadas por el viento. También he de deciros que hicimos las pruebas con 0.25, que es con el peso que normalmente juego, y con 0.30, que me dejó un chico que viene en el campo ya por mera curiosidad. El hop lo llevaba graduado para el número 3, el número 4 si no me equivoco, en 0.25, y al número 6 con 0.30. Y las bolas volaban bastante bien. Con 0.25 llegaba más lejos, pero menos precisas, y con 0.30 llegaba un poquito menos, pero sí que es verdad que agrupaban un poquito más. Haré las pruebas tanto en semi como en auto, y nada, dejaré las dos ventanitas para que veáis que no hay ningún tipo de fake según lo quiera llevar. Lo estoy grabando con la Runcam, que como os digo, no había mucha luz y no se podía grabar tal como yo quería, pero bueno, que esto es lo que tenemos. Y si queréis que hagamos más tipos de pruebas con diferentes tipos de réplicas, dejadme en los comentarios y las haremos con esta misma cámara, ¿vale? Así que nada, vamos a por las pruebas de tiro. Bueno, chicos, y llegados a este punto del vídeo, os daré una opinión bastante superficial sobre lo que a mí me parece esta cámara, ya que no la he podido probar tanto como a mí me habría gustado. Sí que es cierto que he estado con ella jugando una partida entera y no me ha dado ningún tipo de problema, ni fallo de alimentación, ni de regulación de la goma del hop, ni atasco, no me ha dado ningún tipo de problema. Pero antes de nada, y meternos ahí un poquito más en materia, los pros y contras, me gustaría decir por qué he escogido la que tengo en mi derecha, que es la Pro, frente a la que tengo en mi mano izquierda, que es la Sport. Básicamente, como veis, la diferencia es notable. Es por esta pletina de aquí. Las dos retienen las bolas, pero esta sí que puedo quitar las bolas de una manera manual. Sin embargo, con esta no se puede. Eso ha sido lo que me ha hecho decantarme por la Pro. Así que nada, esta la dejamos aquí al lado y hablamos de estas dos cámaras. Una cámara convencional, como sería esta de Amoeba, que ya sé que la que os saqué antes en el vídeo era de G&G, pero para que veáis otro tipo de cámara, por ejemplo. También es rotatoria, ¿vale? Y hace a efectos prácticos, entre muchas comillas, lo mismo que esta. Sí que decir que para mí me parece una cagada que, valiendo lo que vale,
tengas que hacer ahí en plan chapuzas entre comillas, porque tuvimos que dremelar esto por el gearbox que llevaba yo del Onyx, que era un poquito más ancho y no encajaban bien los cargadores. De hecho, no todos me funcionan, solo estoy jugando con los de Amoeba porque los de las demás marcas no me funcionan, porque tendría que hacer un poco más de brico, quitarle un par de milimetrines más o quitar la uña extensora del cargador. No lo sé, y eso no creo que lo haga, y si lo hace Tunante, que aquí le mando mil gracias porque ha sido el que ha hecho la réplica de cabeza a los pies. Otra brico que hemos tenido que hacer, que habéis visto en el vídeo, rebajar el cañón, porque con el cañón de serie iba sin ningún problema fenomenal, pero con el de Modify, que es un poquito más ancho, pues no iba guay, no encajaba el C-clip, así que lo tuvimos que rebajar también. Y lo que os he dicho, para mí me parece una cagada que calidad-precio, la cámara es buenísima, pero que tengamos que hacer rebajes, que también me pasa con la hoja de capas, que es que esto todavía no es una crítica respecto al producto, sino a todo el tema de custom, pero es la parte bonita y la parte horrible que tienen los quebraderos de cabeza y ver que uno no es un mega inútil montando las cosas, ¿sabes? Que hay que saber solucionar los problemas, que esto no es plug and play, porque plug and play es lo que no viene de serie, que es lo que se dice, ¿vale? Y a efectos prácticos, para mí, no te diré que estaba mejor, estaba peor, las dos se regulan igual, sí que he de decir que esta rueda va un poco más suave, un poquito más dura, no he tenido ningún problema de desajuste del hub, ni fallos de alimentación, ni nada. Es decir, que la cámara se ha portado fenomenal, sí que es cierto que comprime un poco mejor que la de GIG, de hecho gana, creo que son 5 o 10 FPS, que no es nada, pero, oye, la tengo ahí, aún tengo límite, así que tengo ahí rango, así que todavía no me paso. Y más cosas, los muelles se auto-montó la tensión, fijaos en este muelle de Amoeba, reventado el pobrecito, y estos tres de momento no los he podido probar más, como he dicho es una opinión muy superficial. Me hubiera gustado ver la del Tracer, haber probado las tres diferentes combinaciones que trae, porque yo llevo la de doble acción, que fue la que eligió Tunante, que cree que es la que mejor va a ir, y ya está, que es que realmente no puedo decir nada más porque no me ha dado tiempo a probarla. Así que yo creo que según vaya pasando el tiempo, os diré cómo funcionan las cosas, qué tal evoluciona, cómo envejece, si fluctúa o no fluctúa, si me da algún tipo de problema. Todo lo que me vaya dando lo iré posteando en redes sociales. Y nada, creo que calidad-precio, aún ando algo dubitativo, porque no sé si merece la pena gastarse los 60 euros que vale esto, porque realmente a efectos prácticos hace lo mismo que esta. Sí que es verdad que las ventajas que nos ofrece son algo mayores. Para mí la principal será lo del tracer, pero en mi opinión, sin haberlo probado, no creo que luzca igual una bola iluminada desde aquí que iluminada desde aquí. No lo sé. O sea, desde aquí, desde la punta del cañón, que es donde llevamos el tracer, que yo llevo el de ACTech, y el de ACTech la verdad que son rayos láser. Y me quedo con las ganas de probarla en diferentes réplicas, porque la mía era un cuerpo de GIG, y nada. Así que lo dicho, si ya tenéis, dejadme en los comentarios qué os parece y creéis que de verdad merece la pena gastarse el dinero en esto. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.